Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Hoy estamos en vivo y en directo para poder compartir con ustedes este estudio, la palabra del Señor de este día. Queremos darle gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él ha sido nuestro socorro, nuestro refugio. Por tanto, hoy día queremos, por sobre todas las cosas, bendecir el nombre del Señor, decirle gracias, Señor, por tu misericordia, porque no podríamos dejar de no decirla cuando la hemos visto en cada uno de nuestras vidas. Así que sé y estoy seguro que hoy el Señor también tiene una bendición para nosotros, y lo que vamos a compartir sea también de edificación para su vida. Así que damos inicio a este estudio el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a orar a nuestro Dios para pedir a Él su dirección, su ayuda, para que nosotros podamos comprender y también disponer nuestro corazón a recibir lo que el Señor hoy día sin duda tiene para cada uno de nosotros. Oremos en el nombre de nuestro Dios. Eterno Dios, te agradecemos una vez más tu inmensa misericordia, tu gran amor, Señor. Gracias porque nos das esta tremenda oportunidad de poder compartir a través de este estudio de su palabra con todos nuestros hermanos. Señor, sabemos que necesitamos de usted todos los días. Necesitamos a cada instante de nuestra vida de usted, Señor. Por lo tanto, esta es una bonita instancia para que nosotros podamos preparar nuestro corazón, podamos apartar este tiempo, hacerlo desde nuestras casas, donde no podemos hoy reunirnos en un templo, pero lo importante es que cada uno sepa que tan solo abriendo nuestro corazón delante de ti podemos tener esa presencia maravillosa que tanto anhelamos. Por eso, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos dirija, tome el dominio, Señor, de todo este estudio que vamos a compartir hoy día con nuestros hermanos. Gracias, Dios mío, por darnos la salud y la vida, y el momento que hoy vamos a vivir sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar diciendo que lo que más o menos estuvimos viendo el estudio pasado, solamente para recordar, ¿ya? Que es la fe hacia Dios, ¿ya? Estuvimos hablando sobre esto, qué significaba, cómo se desarrolla la fe hacia Dios, porque es importante, y además dijimos algo muy importante, que era lo que era la fe, que es un don de Dios, o sea, es algo que viene de Dios, ya que no hacemos nosotros, sino que Él la pone sobre nosotros de acuerdo a como Él determine. Y hoy día vamos a ver otra parte de estas lecciones que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo, y vamos a hablar acerca de la doctrina de bautismos, ¿ya? Ese es el estudio del día de hoy. Vamos a tratar de profundizar un poquito en esto, ya, porque es importante que nosotros podamos entender estas cosas que siempre van a bendecir nuestras vidas, que nos van a ayudar a ser mejores. Así que seguramente ahí en su pantalla le está apareciendo el título de hoy de este estudio bíblico. Vamos de inmediato a leer el texto en que hemos estado basando también. Hemos estado basando en este tiempo de estudio. Vamos a ver ahí en Hebreos
capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así en el nombre del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Bueno, hemos estado tomando como base esta porción de la palabra del Señor. Si usted se fija, ya hemos estado viendo acerca de estos fundamentos que son importantes que estén en nosotros, ¿ya? Como dice ahí Hebreos, ¿cierto? Ya hemos visto el arrepentimiento de obras muertas. El martes pasado estuvimos viendo lo que era la fe en Dios, y hoy día nos corresponde es de la doctrina de bautismos. Es importante acotar que si usted se fija, yo creo que se ha fijado ya, lo que ahí la Biblia menciona es bautismos, o sea, está hablando de una palabra plural, ¿ya? Entonces, al decir bautismos, es porque quizás, o sí, hay no solamente un bautismo o tipo de bautismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante mencionar, y es lo que vamos a tratar de ver en este día, cuáles son los bautismos que a veces lo menciona directamente la palabra del Señor, o también de alguna forma llevan a un tipo de bautismo de diferentes maneras como la palabra del Señor nos enseña. Entonces, por eso es importante hacer mención, porque no solamente hay un bautismo, sino, como ahí dice, doctrina de bautismo, ¿ya? En el Nuevo Testamento nosotros vemos que se menciona a lo menos 3 bautismos diferentes, y los quiero mencionar. Dice, el primero es cuando a la Biblia habla acerca del bautismo de Juan, ¿cierto? Lo que hacía Juan, el bautismo en agua o bautismo cristiano, y el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces yo he apuntado al menos estos 3 que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir viendo de acuerdo a la imagen, y vamos a ir desarrollando el estudio de hoy. Vamos a la siguiente imagen, a la introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Eso. Primero, vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo por un espíritu en un cuerpo. O sea, a eso se le llama deposición, ¿ya? El número dice bautismo en agua, que es de confesión pública. El bautismo en el Espíritu Santo, que eso habla de poder. Y el bautismo con fuego, que eso también habla de purificación. Estos van a ser los 4 puntos que vamos a ir desarrollando en este estudio en el día de hoy, ¿ya? Quizás el que más nos resuena a nosotros a veces es el bautismo en agua, ¿ya? O el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, la idea es que podamos ir desarrollando y este estudio, viendo todos estos puntos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que la palabra del Señor siempre nos está diciendo, y lo único que quiere Dios, que nosotros podamos ser edificados a través de su palabra, porque así también, porque es necesario, como lo hemos dicho en otros estudios, es necesario que nosotros conozcamos estas cosas para poder discipular a otros, porque esa es la labor también de un discípulo, no solamente absorber las cosas para él, sino que también nosotros debemos procurar hacer también discípulos, discipular a otras personas, traer a Cristo a otros que necesitan, al igual que nosotros, ¿ya? Y si Dios nos quiere usar, Dios lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí, tenemos que estar preparados, y sin duda el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero también es bueno ir observando algunas cosas, ¿ya?
Entonces vamos a ir de inmediato con el primer punto, que es el bautismo por un espíritu en un cuerpo. Vamos a la siguiente imagen. ¿Ya? Bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí como bien usted puede estar observando en su pantalla, el primer punto dice: este es un bautismo que todos los creyentes deben conocer o simplemente no son creyentes. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es lo que vamos a observar ahora. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya. Vamos a hablar un poquito con relación a esto, bautismo en un cuerpo. ¿Ya? Es importante este momento porque sucede precisamente cuando el hombre se convierte, se arrepiente delante del Señor. En ese momento, cuando ocurre esta conversión, ¿ya? Es cuando nacemos de nuevo. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando decimos, la Biblia menciona, al mismo Señor menciona acerca de nacer de nuevo, se trata de un sentido espiritual, ¿ya? Y en ese momento, cuando nosotros ocurre la conversión en nosotros, entonces esa persona que se rinde a Cristo, se rinde a Él, el Espíritu Santo entra en la vida de esa persona, ¿ya? Entonces, al momento de entrar el Espíritu Santo sobre esa persona, entonces comienzan a experimentarse cosas muy especiales. Porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿ya? O sea, en ese momento, algo de Cristo comienza a activarse en nosotros. Al momento en que nosotros confesamos, nos arrepentimos delante del Señor y le reconocemos a Él como nuestro Salvador, entonces se produce en nosotros una cosa que podríamos, como bien menciona acá, un bautismo en un cuerpo, que el Espíritu Santo, parte de Cristo, se deposita en nosotros, ¿ya? Y por eso que la Biblia, como bien mencionaba ahí, habla de que somos uno solo en Cristo, o con Cristo, porque hay algo de Él en nosotros cuando hemos hecho nuestra confesión, cuando nos hemos arrepentido. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de esa persona, de alguien que ha nacido de nuevo, ¿ya? Y ha nacido, ¿para qué? Para agradar, ¿cierto?, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Cuando cada cristiano es analizado y categorizado por el Señor y dado el sitio en el cuerpo donde más le convenga estar. Por eso que la Biblia habla que somos un solo cuerpo, somos uno solo, ¿ya? Porque estamos ligados, comienza el hombre a estar unido al Señor. Y vuelvo como siempre lo digo, vuelvo a insistir, cuando estamos hablando, esto se hace una realidad cuando hablamos con personas que realmente se han arrepentido, se han convertido, que realmente son discípulos, ¿ya? Comienzan a suceder todas estas cosas de una manera extraordinaria. Nosotros entendemos que solo el Señor Jesús es la cabeza de este cuerpo. Y como sabemos, pueden cambiar las funciones de cada uno de nosotros o inclusive las funciones del cuerpo entero si es necesario.
necesitamos que estar unidos con Él. ¿Para qué? Para que nosotros ya no comencemos a hacer las cosas como si Cristo no estuviera con nosotros. Nosotros pasamos a ser parte, como hablamos también, de esta familia de la fe. Somos un cuerpo, la cabeza es Cristo. Por eso que ahí también habla acerca del compromiso con la iglesia local, y el cuerpo de Cristo universalmente es esencial porque hemos sido bautizados por un espíritu en este cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos acerca de la iglesia, y ahí hago mención yo de la iglesia local, de nuestra congregación, no solamente somos nosotros los únicos, sino que hay muchos más que pertenecen al cuerpo de Cristo a través del mundo, a través también el Evangelio ha llegado a muchas naciones, y cada persona, independiente de la nación que pueda estar, cuando acepta a Jesús, se produce este bautismo por un espíritu en nuestro cuerpo, y pasamos a ser uno solos en Cristo. Y por eso es importante que nosotros podamos entender que este bautismo del que estamos hablando es esencial que nosotros lo podamos conocer como cristianos. Y es cuando sucede, cuando nosotros hemos humillado nuestra vida y hemos reconocido que el Señor es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque necesitamos el cuerpo de Cristo y somos necesitados dentro de Él, estar en Él. No hay independencia en el reino de Dios, no. Dependemos de Él, dependemos de la cabeza. Todos nos necesitamos el uno al otro para que el cuerpo sea la plena expansión de Jesús como Dios pretende que sea, ¿ya? Por eso que a veces no entendemos por qué esta iglesia o este cuerpo de Cristo a veces se tranza en problemas, en discusiones. Bueno, simplemente a lo mejor porque aflora la humanidad que nosotros tenemos, ¿ya? Por eso, pero el principal o lo ideal que Dios espera, que todos seamos uno solo, porque todos nos necesitamos. Es como, por ejemplo, cuando una familia está unida, cuando una familia se apoya, indudablemente eso va a traer algo muy especial, va a traer una unión muy especial dentro de la familia. Y creo que Dios también nos manda a nosotros esto que es tan importante, porque cada uno de nosotros es importante, así como la Biblia lo refleja a través de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cada cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Y así cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Pero para eso, para que nosotros podamos ser parte de esto, entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, se produce esto que comienza a activarse en nuestra vida y comienza el Espíritu Santo a movernos de acuerdo al propósito de Él. Sabemos que el cuerpo de Cristo es un lugar seguro. Y como es un lugar seguro, debieran los cristianos, todos nosotros, debiéramos ser también personas que otras personas que no conocen a Cristo confiaran en nosotros, se sintieran seguras, ¿ya? Porque somos el cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza y ama y se preocupa por Él. Dios nos ayude. También a través de esto tenemos la seguridad del uno al otro, pero necesitamos vivir en lo bueno del cuerpo para poder participar de esta seguridad. Si nos mantenemos separados, entonces no podemos esperar el beneficio, ¿ya? Es importante mencionar esto y creo que a veces nosotros, los seres humanos,
hacemos tanta diferencia muchas veces entre nosotros, entre los cristianos. ¿Por qué? Porque uno tiene un nombre y otro tiene otro nombre, y a veces nos miramos así tan distantes, cuando no nos damos cuenta que la cabeza de este cuerpo es Cristo. Esa misma sangre que se derramó por mis pecados, también lo hizo por aquellos. Entonces, lamentablemente, hoy día a veces afloran más los nombres, los letreros, ante la esencia maravillosa que nos enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entendiendo que la Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, es el camino, la verdad y la vida. Entonces el que conoce a Jesús, conoce la verdad, entiende que tiene que estar unido a Él, y así como lo hacemos aquí en Chile, en muchos países más, también hay cristianos, hay cristianos que son parte de este cuerpo de Cristo, y todos somos importantes para Él. Y eso comienza a obrar en nosotros en el momento en que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Por eso que hago mención en el primer punto de este bautismo, tenemos que conocerlo. Ese que llega cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que conocerlo, porque si no lo sabemos, entonces, como dice ahí, no somos creyentes. ¿Ya? Dios nos bendiga. Vamos a la siguiente imagen. Siguiendo con referencia, quería mostrarle yo este cuadro a lo que es la iglesia, ¿cierto? Los nombres de la iglesia que nosotros encontramos en la Biblia, porque cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de la iglesia. Entonces, en lo primero que usted vea, dice la iglesia de Dios. Es así es mencionada, ¿cierto? Frecuentemente. Dice la iglesia de Dios, la podemos encontrar de estas maneras. No vamos a leer todas las citas, si usted las puede anotar ahí, pero aparece como edificio, ¿ya? Y eso lo encontramos en 1 Corintios 3:9 o Efesios 2:19 al 22. Es mencionada la iglesia como un edificio. ¿Por qué? Porque esto atribuye, ¿cierto?, a un orden, a una estructura, a un propósito, ¿ya? También nosotros encontramos la iglesia como la esposa. Ahí lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 21:9, 2 Corintios 11:2. ¿Y cuál es el atributo de esto? Hace resaltar el amor, la dedicación y la unión. Eso debiera existir siempre en la iglesia, como lo muestra ahí estos versículos, como la esposa, o sea, el amor, la dedicación y la unión. También la iglesia es nombrada como el cuerpo, como ya lo hemos estado mencionando, ¿cierto? Corintios 10:17, ahí no faltó, ahí parece. Romanos 12 al 45, en Efesios, en Colosenses encontramos que aparece ahí la iglesia como el cuerpo. ¿Y cuál es su atributo? ¿Cuál es su función? O sea, es una función, ¿cierto?, que cumple una función, una comprensión e interdependencia. O sea, dependemos de Dios, en este caso dependemos de la cabeza, que es Cristo. Vamos a la siguiente para ir continuando. Y aquí tenemos, también aparece la iglesia, el cuerpo de Cristo, o esta unión que se produce con Cristo, aparece como familia, ¿ya? Ahí encontramos eso en el libro de Efesios 3:15. ¿Por qué? Porque hay una relación, un orden, una participación, vivir juntos sin fingimientos y disciplina, ¿ya? O sea, la palabra del Señor muestra a la iglesia de Cristo como una familia. Y sabemos que indudable es bonito cuando una familia tiene todos estos atributos, ¿cierto? Una buena relación, son ordenados, participan, viven juntos, no hay cosas, hay disciplina,
hay honestidad, ¿cierto? Y eso es lo que espera el Señor también de su iglesia. También la palabra del Señor muestra a la iglesia como un rebaño. Ahí encontramos en 1 Pedro 5:2, Hechos 20-28. ¿Ya? Y eso resalta lo que es la seguridad, la alimentación, la dirección y defensa, ¿ya? Un rebaño. Y sabemos que, y tenemos que entender que Jehová, como dice el salmista, es nuestro pastor, y nosotros somos este rebaño. Y si estamos en este rebaño, entonces tendremos al pastor de los pastores que procurará siempre que nosotros tengamos seguridad, un buen alimento, una buena dirección. Nos va a defender cuando sea necesario. También la Biblia menciona a la iglesia, al cuerpo de Cristo, labranza de Dios. Eso encontramos en 1 Corintios 3:9. ¿Por qué? Porque hemos nacido, como hemos hablado, ¿cierto? Nacemos de nuevo y hemos nacido para producir y ser fructíferos. O sea, si nosotros nacemos de nuevo, cambia nuestra vida, también podemos hacer que otros nazcan y conozcan esta tremenda bendición. También es mencionada a la iglesia como colaboradores de Dios, ya en 1 Corintios 3:9, que involucra eso, responsabilidad y privilegio. O sea, cuando la iglesia es quien colabora, ¿cierto?, para que el reino de Dios se extienda, eso demanda una responsabilidad y también ciertos privilegios, que es tener la protección de Dios sobre nosotros. También encontramos la iglesia como el monte del Señor. En Isaías, en el Antiguo Testamento 2:3 dice: solidaridad, fortaleza y majestad. Todas estas cosas que estamos diciendo así rápidamente y usted la está observando, es lo que debiera representar la iglesia del Señor cuando somos insertados en el cuerpo de Cristo, en que Él es la cabeza, que hemos sido limpiados, transformados. Y por último, la palabra del Señor también menciona a la iglesia como columna en 1 Timoteo 3:15, donde eso involucra, ¿cierto?, estabilidad, apoyo y verdad. Yo quería hacer mención a todo esto para que nosotros nos demos cuenta que la iglesia que somos nosotros tenemos muchas cosas que aprender todavía, que la palabra del Señor nos está mencionando cada día a nosotros. Por eso es importante que nosotros como iglesia del Señor, como rebaño, ¿cierto?, podríamos mencionar, como labranza de Dios, como la esposa, como el edificio, como el cuerpo, como la familia, procuremos estar bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo la dirección de nuestro Maestro, porque somos sus discípulos. Y de esta forma entonces se van a concretar todas estas cosas en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, y darnos cuenta que no somos los únicos. Hay muchos también que son parte de esta familia, y quizás muchas veces esta familia a veces se distancia, esta familia a veces se provocan situaciones, pero no es lo que Dios quiere para ellos, sino que Él quiere que estemos unidos, porque el sacrificio ha sido uno solo para todos los hombres, ¿ya? Lo que hizo Jesucristo lo hizo para todos los hombres que creyeran en Él, no mirando distinción de color, de raza, de lugar, de distancia, no. Donde el hombre esté y reconozca a Cristo, entonces va a recibir todas estas cosas que hoy día estamos hablando con la ayuda del Señor. Por eso es importante que sin este primer bautismo los otros quizás no tendrían sentido. Este es el primer bautismo que el hombre recibe, el Espíritu Santo, cuando se convierte, y esto comienza a moverse en la vida de los hombres. Vamos a la siguiente imagen. Ahora vamos a hablar un poco acerca del bautismo en agua, ¿ya? Otro más. El bautismo en agua. Este es un bautismo que muchos lo conocemos de alguna manera, pero vamos a tratar de
de hablar un poquito específicamente sobre esto. Dice, el bautismo en agua es un bautismo del creyente, ¿ya? Y es un acto físico que expresa una verdad espiritual, ¿ya? Es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Dice, el bautismo en agua, decimos en realidad que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y resurrección. Vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando nosotros hablamos acerca del bautismo en agua, estamos hablando, como ahí la primera parte menciona, ¿cierto? Que es un acto físico, ¿ya? Pero que involucra una verdad espiritual en la persona que realiza este bautismo en agua. Porque tal como dice la palabra del Señor, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿ya? Eso nos dice la palabra. La persona que es bautizada literalmente se pone en ese momento de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo a los principios del pecado y muerte y ahora está vivo en Cristo para Dios. Es un acto que nosotros hacemos en un momento de nuestra vida cuando estamos seguros de la decisión que hemos tomado, cuando le hemos tomado el peso de lo que significa conocer al Señor, buscarle a Él. Entonces eso es un acto que nosotros hacemos para de esta forma públicamente decir que ya hemos dejado aquellas cosas como es el pecado, ¿cierto? Principalmente en nuestra vida, y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo, ¿ya? Podemos decir que el bautismo en agua es un acuerdo por voluntad propia, porque esto es fundamental. No es esto obligado, esto tiene que nacer de un hombre que realmente ha notado que su vida está cambiando, que realmente se decidió servir al Señor. Por eso que podemos decir que el bautismo es por voluntad propia, no con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo. Dice, nosotros de buena gana, alegremente y con gozo nos asociamos con la obra redentora del Calvario. O sea, cuando hacemos este acto de bautismo en agua, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Reconocemos plenamente lo que Cristo hizo en el madero de la cruz, donde ahí fueron crucificados nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos este acto físico, estamos mostrando en nosotros y a los demás esta verdad espiritual, esta verdad maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quise resaltar ahí lo que dice, ¿por qué por inversión total? Bueno, la palabra griega para bautismo es baptizo, ¿ya? Que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba para describir la inmersión total de un trapo en tinta. En este sentido, cuando se habla acerca del bautismo por inmersión, hay, y quizás por mucho tiempo se ha discutido si cómo debiera ser el bautismo en agua, ¿ya? Porque nosotros sabemos que hay algunos que practican el bautismo de inmersión y otros por aspersión, ¿ya? Pero en el fondo yo no quiero entrar, ¿cierto?, en una discusión con relación a eso, sino que lo importante, el sentido que esto tiene es lo más relevante de todas las cosas, ¿ya? Porque a veces nosotros los hombres queremos
enmarcar las cosas de alguna manera para lograr que nuestra verdad esté sobre los demás, pero lo importante acá, el sentido espiritual que esto tiene, el ser bautizado en agua. ¿Ya? Eso es lo esencial. Porque, como le decía, por mucho tiempo grandes teólogos han discutido este tema y quizás muchos no se han puesto de acuerdo, algunos tienen fundamentos para uno, otros para otro, pero lo importante es lo que esto significa, lo que conlleva a la vida de un hombre, traspasa más que toda forma, las formas como se haga. Lo importante es que el hombre esté consciente que al momento de ser bautizado en agua, en este acto físico, lo que está sucediendo en su interior y lo que está sucediendo con Dios, eso realmente es lo que va a importar para su vida y para su crecimiento espiritual. Vamos a la siguiente imagen. Ahí dice, póngala toda. ¿Por qué una persona debiera ser bautizada en agua? ¿Ya? Bueno, yo puse algunas cosas para que nosotros podamos recordar también lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué una persona debiera ser bautizada en agua? ¿Por qué tenemos que en algún momento de nuestra vida de cristiano tomar esta decisión? Porque primero el punto 1 dice, porque es un mandamiento de Jesús. Y la Biblia lo dice en Mateo 28:19. Dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Fue algo que le encomendó Jesucristo a sus discípulos. Es un mandamiento de Jesús, es algo que se tiene que hacer, ¿ya? Segundo, es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Acuérdese que también en uno de los estudios estuvimos hablando de la conciencia, ¿ya? De lo que significa tener una conciencia limpia en nuestra vida, en nuestro caminar como discípulos. Por eso que dice, y he querido apuntar, es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Tener en cuenta que ese acto tiene un sentido espiritual y que nos lleva a tener una tranquilidad también, en que nosotros hicimos un acto público en algún momento o quizás delante de Dios. Él vio nuestra condición y tomamos esta decisión de ser bautizados. Está simbolizando lo que nosotros estamos dejando atrás, lo que nosotros queremos comenzar a hacer de ahí en adelante, ¿ya? Y el otro punto es porque Jesús mismo fue bautizado. Mateo 3:13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, Él mismo, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado. Entonces, debemos hacerlo, sí, es importante para cada uno de nosotros, para demostrar, y quiero compartir esto. Dice, cuando somos bautizados en agua, es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior de nosotros, ¿ya? O sea, lo que comienza a fluir en nuestro interior, nosotros en ese acto lo expresamos al exterior. Expresa nuestra identificación con Jesús.
¿ya? Comienza el hombre ahí a decirle a otros también que comienza a identificarse con nuestro Señor, con lo que Él hizo sobre su vida. Porque el agua simboliza el lavamiento o limpieza de todo lo que hay en nosotros, ¿ya? Y comenzamos nosotros a ser limpiados, así como hemos sido limpiados a través de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados han sido limpiados, así nosotros también hemos sido limpiados por la palabra y hemos también en forma simbólica, a través como de este bautismo en agua, estamos también limpiándonos y mostrándole a los demás que algo importante Dios o el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora, es importante, como dice ahí, el bautismo en agua es una confesión múltiple de que, primer punto dice, el cielo, ¿ya? Nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es importante, ¿ya? Que nosotros al hacer este acto estamos también señalando, estamos diciendo, estamos mencionando que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Nos hacemos parte también de la iglesia, somos parte de ella, comenzamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de lo que el Señor quiere también para su iglesia. Cuando hacemos este acto simbólico, estamos diciéndole al mundo que hemos terminado con él, que ya no queremos que el mundo nos domine, que el mundo esté sobre nuestra vida, sino que, como dice ahí entre paréntesis, que hemos terminado con el mundo. Cuando hacemos este acto de fe, estamos diciendo eso. Y lo otro importante acerca del diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. O sea, en ese acto de bautismo en agua involucra todas estas cosas que estamos diciendo en este momento. Lo involucra de tal manera que eso se da y comienza a suceder en la vida de un hombre que toma esta gran decisión, ¿ya? Porque tampoco tenemos que tomar estas cosas así a la ligera, sino necesitamos pensar muy bien lo que estamos haciendo, ¿ya? Muchos de nosotros estamos o pensamos o hacemos reflexión al bautismo, por ejemplo, que se le hace a un bebé. Usamos esta palabra, bautizar a un bebé, pero en realidad lo que se hace es presentar al Señor a un bebé para que reciba una bendición sobre su vida, ¿ya? Pero lo importante de esto es que nosotros podamos entender el objetivo principal que tiene el bautismo en agua, ¿ya? Es un momento muy especial, como decíamos al principio, es un acto físico, pero que tiene una importancia espiritual en la persona que lo toma de esa manera, ¿ya? Por eso cada vez que el Señor nos invita a esto, y si usted está seguro de dar este paso, tenemos que hacerlo, confiados en que a partir de ese momento nuestra fe, lo que ya hemos recibido de parte de Dios, Dios lo va a ir afirmando con la ayuda de Él. Amén. Vamos a la siguiente. Este es el que quizás más conocemos, ¿ya? El bautismo con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible el poder para vivir en esta posición. Hechos 1 y 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué es importante esto? Ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya?
cuando el hombre, dijimos que al principio, cuando el hombre recibe a Cristo, algo de Dios comienza a provocarse en él. Ese Espíritu Santo, ¿cierto?, que ya tocó la vida de ese hombre, que convence al hombre de pecado, lo posibilita para que él pueda seguir adquiriendo las cosas que el Señor tiene para nosotros. Por eso que nuestro Señor Jesucristo les hizo notar a sus discípulos que ellos no debían de moverse de Jerusalén, porque algo muy importante tenía que caer sobre su vida, que era el Espíritu Santo, porque eso era esencial para lo que ellos iban a desarrollar, para su vida en fe, para su vida y hacer mostrar a otros lo que ellos vivieron, lo que ellos recibieron de parte de Cristo. Y es esencial, como lo hemos dicho también nosotros en nuestros estudios, que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Ser bautizados con el Espíritu Santo es algo que está al alcance de todo creyente, de todo aquel que ha rendido su vida a Dios, de todo aquel que ha humillado su vida a Dios. Puede recibir esta tremenda bendición de recibir este bautismo con el Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, ¿por qué ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero, apunté ahí, es un mandamiento, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es importante, está a disposición nuestra, no es solamente para algunos, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, sino que está al alcance de todo cristiano, de todo hombre que se ha humillado delante de él. Ahora, dice, es necesario el Espíritu, o ser bautizado en el Espíritu Santo, es necesario para vivir una vida para la gloria de Dios. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es importante, es necesario para una vida, para la gloria de Dios, para que Dios nos muestre su gloria, para que su gloria se mueva en medio de toda situación o en medio de toda adversidad, y para que esa gloria nosotros podamos mostrarlas también a otros que necesitan de Dios. Y el último punto dice, produce mayor eficacia en la oración. Romanos 8:26-27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Produce mayor eficacia en la oración. Todas estas cosas son necesarias. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿por qué necesitamos este Espíritu Santo, ser bautizado? Porque necesitamos también crecer, necesitamos también madurar, ser capacitados, aumentar nuestra capacidad. ¿Para qué? Para llegar a otros con el Evangelio. Cuando el Señor nos dice ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos continuamente en el Espíritu, lo necesitamos. Y como lo hablábamos también, esto quizás no siempre se va a manifestar una sola vez, se puede manifestar muchas veces en nuestra vida, pero eso va a depender de acuerdo a la comunión que nosotros podamos tener. Por eso que el último punto dice, produce eficacia en la oración. ¿Ya? Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo sabrá y tendrá plena seguridad que si se humilla delante del Señor y pide algo al Señor, el Señor lo va a responder. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Necesitamos este bautismo del Espíritu Santo. Si todavía aún no lo tenemos, si usted no lo tiene, el Señor está dispuesto para darnos esto al alcance de todos nosotros. Vamos al otro punto. Y por último, he querido hacer mención acerca de esto, el bautismo con fuego. Y vamos a leer ahí lo que dice Mateo 3, 11 y 12.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Cuando tomamos estos versículos en Mateo, nos está hablando acerca, y como lo dijimos, ¿cierto?, al principio, que el bautismo con fuego está refiriendo a lo que es una purificación en nosotros, ¿ya? Como dice ahí, dice yo a la verdad os bautizo en agua, ¿cierto?, para arrepentimiento, dice Juan, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado no era digno él de quitar, dice que él bautizará en espíritu y fuego, ¿ya? Y ahí hace mención, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué? Porque el Señor constantemente tiene que estar limpiándonos a nosotros, porque a veces nosotros descuidamos esta tremenda bendición que Él ha puesto sobre nuestra vida, ¿ya? Y Él tiene que ir sacando toda basura, toda escoria de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos podamos volver más íntegros, para que podamos tener una mejor comunión con Él, ¿ya? Todo lo que estorba en nosotros, todo aquello que necesita ser purificado para ser liberados más plenamente en lo que Dios quiere que seamos. Por eso es este bautismo de fuego, como Él dice, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, haciendo referencia, ¿cierto?, a que Él tendrá que sacar toda aquella paja, todo aquello que no sirve para nada, que está en nosotros. Es el trato que Dios va teniendo día a día con nosotros. Hay cosas que son demasiadas pesadas para nosotros y sin embargo tenemos que confiar en Él, ¿ya? Siempre que Él sacará de nosotros toda impureza, todo aquello que nos impide avanzar en la obra del Señor. Por eso es importante que nosotros podamos mantener siempre esta comunión con Él. Hay áreas de nuestra vida que Él tiene que ir tratando con nosotros cada día. Dios está en control de nuestra vida y circunstancias, y si miramos hacia Él y hacemos lo que Él quiere, entonces podemos confiar en que nos cuida y hace solo lo mejor para nosotros. Tenemos que recordar también que somos sus hijos, y Él como Padre, sin duda, como el Padre ideal, va a querer siempre lo mejor para nosotros. Muchas veces muchos discípulos de Jesús piden a Dios que les cambie, pero cuando viene quizás la presión sobre ellos, claman a Él para que sean quitadas. Pero luego, cuando eso pasa, a veces el cristiano, el discípulo del Señor, se relaja y piensa que nada más va a suceder. Sin embargo, muchas veces en esas instancias el hombre comienza a cometer errores, y eso va acarreando cosas en nosotros, y el único que puede limpiarnos es el Señor, es el Espíritu Santo. Por esa razón nosotros debemos entender, y he querido hacer mención acerca de esto, sobre el bautismo en fuego, que son cosas que Dios va limpiando en nosotros cada día, porque no somos perfectos, tenemos esta condición pecaminosa que nos lleva siempre a apartarnos de Dios, pero todo eso el Señor quiere limpiarlo, el Señor quiere provocar algo en nuestra vida. Mire, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre de todo esto, pero yo solamente he querido apuntar esto porque creo que es muy necesario. Todas estas cosas se van a producir en nosotros, y todas estas cosas están disponibles para nosotros,
porque lo único que desea Dios es que nosotros podamos estar aptos para Él. Y como Dios sabe que humanamente no se pueden producir estas cosas, entonces Él nos ha dejado todas las herramientas en nuestras manos para que yo hoy día pueda ser un discípulo genuino, un discípulo verdadero, y pueda mantenerme en eso hasta que el Señor venga por su iglesia. Todas estas cosas que de repente pueden ser teológicamente hermosas, no van a surgir ningún efecto si el hombre no tiene la intención de que sea así en su vida, o que aquel cristiano que realmente quiera que Dios moldee su vida, que realmente quiera que Dios transforme su vida. ¿Ya? Todas estas cosas son efectivas cuando el hombre se deja gobernar por Dios. Y ya estamos concluyendo, vamos a ir al resumen. Vamos a la otra imagen. Vamos a la otra imagen, por favor. Ya resumen y aplicación. Póngalas todas nomás, son 5 creo. Ahí nosotros encontramos, dijimos, ¿cierto?, lo que es, como discípulos de Jesús, todos nos hemos convertido en parte o somos bautizados en el cuerpo mundial de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es importante. Todo hombre que acepta a Jesús es bautizado con ese espíritu sobre su vida que viene de Cristo, que viene de Dios. ¿Ya? Hay una seguridad en saber que Jesús es la cabeza del cuerpo, ¿ya?, la iglesia, y que se interesa por nosotros como individuos en ella. O sea, el que dirige toda la iglesia es Jesús, nuestro Señor, porque Él es la cabeza de lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Y eso nos da una seguridad tremenda a nosotros, que Él nunca se va a equivocar, que Él siempre va a hacer lo mejor y que para Él siempre va a querer lo mejor también para cada uno de nosotros. En el bautismo en agua simbolizamos que en nuestra vida hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos en la vida y nueva naturaleza que Jesús ha dispuesto para nosotros por el Espíritu Santo. Eso simboliza cuando somos bautizados en agua, está simbolizando lo que acabamos de leer. Nuestro viejo hombre queda atrás y comenzamos a vivir una nueva vida. El bautismo en el Espíritu Santo nos da el poder para vivir como discípulos de Jesús. Eso es importante. Y no solamente el poder, sino que la fuerza, lo que necesitamos para ser unos verdaderos discípulos del Señor. Y por último, el bautismo en fuego es el proceso purificador, ¿ya?, por el cual todos los discípulos de Jesús necesitan pasar si han de llegar a ser como Él. El Señor nos ayude, ¿ya? Ese proceso purificador debe ser constante en nosotros. Eso hace este bautismo de fuego, eso es lo que el Señor hace con sus discípulos, para que un día podamos también ser como Él, ser como nuestro Maestro, que es el Señor. Así que, hermanos, esperando que de alguna forma esto nos ayude a seguir adelante y a darnos cuenta que cuando nosotros tomamos una decisión como seguir a Cristo, esto no es algo simple, esto no es algo ligero, esto es algo importante para Dios y también es algo importante para nosotros. Por eso es necesario convertirse. No seguir una religión, no seguir una iglesia porque me siento bien, porque me agradan las personas que están ahí. No, eso no es el Evangelio. Es un convertimiento total de una persona que cambia su vida y se produce todo lo que hemos ido conversando en este tiempo. Y eso tiene que estar en nosotros. Si hay algo de eso que no está bien, entonces es importante detenernos un instante y meditar y darnos cuenta que tenemos que cambiar eso que no está funcionando bien en nosotros. Dios nos ayude. La palabra del Señor nos muestra lo ideal, lo que espera Dios de nosotros. Ahora, ante la palabra del Señor, nos sentemos reflejados y
Y tenemos que ver si realmente estamos haciendo, estamos cumpliendo, o si realmente se ha producido eso en nosotros para poder ser sus verdaderos discípulos. Dios nos ayude. Por eso esta decisión es tan importante en nuestra vida y que la tomemos con tanta fuerza, porque el Evangelio no es de días, no es de años, sino que es cuando el hombre se dispone y comienza a vivir una vida en Cristo, y eso lo va a llevar hasta una eternidad, para estar un día con el Señor, para ser como el Señor, para hacer y poder practicar todo lo que Él nos muestra a través de su palabra. Dios nos bendiga, y este ha sido el estudio del día de hoy, y queremos orar a nuestro Dios, pedirle a Él su dirección, su ayuda, para que todo esto lo podamos hacer una realidad en nuestra vida. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios, te agradecemos una vez más por darnos este momento, Señor, en que podemos compartir con nuestros hermanos. Compartir, Señor, cosas tan importantes, cosas hermosas que bendicen nuestra vida, Señor, y que nosotros como verdaderos discípulos suyos debemos de conocer y saber. Oh Dios mío, todas estas cosas han sido manifestadas, han quedado escritas, Señor, para que nosotros podamos ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos y a usar, Señor, y a buscar estas cosas que sin duda nos ayudan, nos bendicen, nos levantan día a día, Señor. Y si algo de esto aún no está en nosotros, o algo de esto no se ha producido en nosotros, hoy día, Señor, te pedimos que usted lo manifieste y que haya voluntad en sus hijos para poder ver estas cosas tan especiales que usted muestra en bendición de nuestra vida. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por este estudio, y que la bendición de Dios permanezca en cada uno de sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga. Queremos saludar hoy día, de acuerdo a la información que tenemos algunos hermanos que están cumpliendo un nuevo año, así que saludamos desde acá a nuestro hermano Esteban Molina, que está cumpliendo un nuevo año de vida, y también a nuestro hermano Lorenzo Valdes Benito, que el Señor le ha concedido un nuevo año en este día. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos que están cumpliendo un nuevo año. Queremos saludar también a todos los hermanos que han estado con nosotros y que han escrito ahí. Mi hermana Erika Cuña, bendiciones, querida familia pastoral. Nuestra hermana Rosita Chambla, bendiciones, mi pastor. Nuestra hermana Isabel Cárdenas, muchas bendiciones a la familia pastoral. Dios le bendiga a mi hermana. Nuestra hermana Miriam Sánchez dice saludo a la familia pastoral. Nuestra hermana Clemelina Espinosa, Dios lo bendiga, mi pastor, también a usted, mi hermana Clemelina. Nuestra hermana Esther Améstica, bendecido estudio bíblico para ser mejores discípulos de Cristo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, y le dejamos invitados para el jueves a nuestro devocional. Sigamos orando, sigamos clamando al Señor, para que Dios siempre esté con nosotros y nos ayude. Me salté acá a mi hermana Teresita García, también ella ha escrito, Dios les bendiga a mis pastores, y parece que había más acá. Sí, ahí estamos. La familia Pérez Arias, bendiciones, mi pastor. Bueno, y a todos los hermanos que se dan este tiempo también para compartir lo que es el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a agradecer lo que Él ha hecho y lo que nos ha mostrado en este día, y esperando, invitándoles siempre a todos ustedes a que también podamos sumarnos a esto, no dejando de lado a estar buscando la presencia del Señor. No sabemos cuándo vamos a volver a estar juntos, pero
Lo importante es que estemos unidos en el Espíritu. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por darnos esta bendición de poder compartir hoy día en este estudio, Señor, junto a todos nuestros hermanos y poder traer esta palabra, Señor, esta reflexión, este estudio que hoy nos han mostrado, Señor, por misericordia. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial por todos nuestros hermanos, por todos los hijos de Dios, por todos aquellos que han creído en su nombre, Señor, y que han buscado tu rostro y que realmente han entendido el propósito suyo. Oramos, Señor, también por todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, en los lugares públicos, Señor, para que usted les ayude, les guarde, les proteja, Señor, y que tu gracia permanezca siempre en favor de nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, y no queremos apartarnos de usted. Queremos buscarte cada día, Señor, y aquí está nuestra vida para rendirla delante de usted. Gracias, Señor. Te pedimos una bendición a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga y que el Señor les guarde, les proteja, y nos estamos viendo entonces, nos vemos el día jueves con la bendición del Señor. Amén.